Entonces continuamos. El cementerio hebreo del sur. Entonces, aquí vamos a tener el primer concepto, que es patrimonio cultural, ¿sí? Estas definiciones, voy a leer no sé, los tres conceptos que tengo aquí señalados. Herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Patrimonio cultural, herencia cultural, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con una identidad, ¿no? El patrimonio tiene que ver con la herencia de nuestros antepasados y con la identidad que yo tengo frente a esa herencia. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. Estas entidades, pues, podría ser fácilmente, pues, no sé, uno piensa inmediatamente es en el Ministerio de Cultura o sus secretarías, ¿no? Las secretarías de Cultura o Cultura, Recreación y Deportes, por ejemplo. Pero también, digamos, un colegio podría servir como una institución que sirva para salvaguardar, pues, este patrimonio cultural, ¿no? La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad, ¿sí? Entonces, esta fotografía del cementerio hebreo, pues, es el ejemplo del patrimonio cultural que tenemos en la localidad, ¿sí? Otro concepto, memoria histórica. De patrimonio cultural, ¿hay alguna pregunta? Voy a dejar allí un momentico, unos segunditos más, el pantallazo por si están tomando apuntes. Entonces, patrimonio cultural, si están tomando ahí como palabras claves, herencia, pues obviamente cultura, pasado, identidad, memoria, bienes, porque pues es un bien adquirido, ¿no? Por eso tiene que ver con herencia. Y pues fíjense que también hay normatividad y hay leyes para, digamos que, preservar el patrimonio cultural. El patrimonio cultural puede ser material e inmaterial, ¿no? Eso también hay que tenerlo ahí en cuenta, pues para que vayan apuntando, ¿no? Por eso es que podemos hablar que la memoria hace parte del patrimonio, ¿sí? La memoria histórica. Aquí tenemos una imagen de un periódico, del Espectador, que habla sobre Efraín González, muerte Efraín González. 5 bajas y 11 heridos hubo en el ejército. Efraín González, digamos que era un bandolero, ¿sí? Creo que pertenecía a la organización de los pájaros. Estoy hablando de la época de la violencia aquí en Colombia, ¿no? De los últimos, en los últimos momentos de la violencia en Colombia. Entonces, Efraín González lo matan aquí en la 27, o más bien, comienza la persecución en la 27 Sur con Caracas, ¿no? Estamos hablando de los años 70, si no estoy mal, ¿sí? Tenemos el abatido de Efraín González, bandolero de los pájaros, que es una organización, digamos que de derecha, así, conservadora, que tenía que ver con el asesinato de líderes liberales, ¿no? Entonces este señor, pues se fue, digamos, perseguido durante mucho tiempo y cae aquí en la localidad, ¿no? Cae aquí, comienza su persecución en la 27 Sur con Caracas, como dice el periódico. Él estaba solo, pero él solo, primero mandaron pues primero estuvo la policía y luego tuvo que llegar el ejército para tratar de capturarlo, ¿no? La persecución se dio por encima de las casas y al parecer la muerte se da es ahí como cerca donde está ese monumento al San José, que hay en la 27 con 13. Por ahí creo que fue que lo mataron, y ahí durante mucho tiempo había una piedra que mostraba el sitio donde cayó muerto Efraín González, ¿no?
aunque esa piedra pues desapareció, o pues no sé, nunca más se supo dónde realmente era que estaba esa piedra, ¿no? Pues debe haber archivos fotográficos o alguna cosa así. Este ejemplo de Efraín González lo colocamos aquí pues para hablar de memoria histórica. Estamos hablando sobre patrimonio cultural y estamos hablando que una parte del patrimonio cultural es inmaterial y dentro de ese patrimonio cultural inmaterial pues tenemos la memoria. Y por eso el ejemplo de Efraín González, ¿sí? Que es, digamos que, una parte de la historia de Colombia que se desarrolló dentro de este territorio que conocemos como la localidad Rafael Uribe Uribe. Entonces aquí tenemos la definición de memoria histórica. Concepto ideológico e historiográfico de desarrollo relativamente reciente y que viene a asignar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Voy a continuar pues para poder mostrarles la revista, porque en la revista pues tenemos más ejemplos sobre esta memoria histórica. Una revista que elaboramos el año pasado junto a los estudiantes de 11. Aquí tenemos otro concepto que es bien de interés cultural, ¿sí? Es patrimonio cultural, memoria histórica y bien de interés cultural. Fíjense que entonces tenemos que con patrimonio cultural tenemos, eh, digamos que una definición que tiene que ver con una organización que es internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas, memoria histórica, que es un concepto que es muy reciente, ¿sí? Como dice aquí en esta definición, y que viene más que todo de la filosofía, ¿sí? Venimos de una organización política internacional con el patrimonio cultural, memoria histórica con la filosofía, y aquí bien de interés cultural ya es una definición que tiene que ver directamente con el Estado colombiano, ¿no? Entonces Colombia tiene, digamos que es su propia delimitación del concepto de bien de interés cultural, aquí con sus siglas PIC. Bien material, mueble o inmueble. Sí, o sea, que se puede mover o que es inmóvil, ¿no? Como un edificio. Por eso ahí tenemos como ejemplo la foto del Hospital San Carlos, que es un bien de interés cultural de la localidad y es inmueble. Entonces, en Colombia, interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en diversos ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, entre otros, ¿sí? Entonces fíjense que muchos de estas, digamos que adjetivos para calificar el bien de interés cultural que se quiere calificar como tal. Siguiente concepto, monumento. Y aquí tenemos como ejemplo el monumento del San José, que hay en, este que es en la primera de mayo, creo, ¿no? En la primera de mayo con 13, si no estoy mal. Entonces, eh, monumento, de latín, monumento, recuerdo, erección conmemorativa, ofrenda votiva. Es toda obra con suficiente valor para el grupo humano que lo erigió. Ha de ser pública y patente. Entonces, fíjense que los monumentos deben ser públicos, no hay monumentos privados, ¿sí? Aunque inicialmente el término se aplicaba a las estatuas, inscripciones o sepulcros erigidas en memoria de un personaje o de un acontecimiento relevante, que se le conoce como monumento conmemorativo, su uso fue extendiéndose y ha llegado a comprender cualquier construcción que posea valor artístico, arqueológico, histórico o similar. Destacadamente eh, las arquitectónicas que enclavadas en un núcleo urbano o aisladas en el medio rural cumplen la función de hito por su visibilidad y se convierten en símbolos de ese lugar, ¿sí? Entonces, monumentos, el monumento en origen, sí, en sus orígenes eran más que todo estatuas, como la que vemos ahí en la fotografía, pero pues digamos que semánticamente el concepto se amplía y también abarca ahora edificios, ¿sí? Por su visibilidad y por su simbología, ¿no? Su simbolismo frente a una comunidad. Bueno,
Aquí tenemos fotografías, aunque yo creo que ya de algunos sitios de la localidad, ¿no? Pues la idea era como conversar con ustedes y con esas fotos, ¿no? Pero pues yo creo que por cuestiones de tiempo pasemos a lo que quería mostrarles hoy, ¿no? Entonces fíjense que con sus compañeros del año pasado pudimos realizar esta revista, ¿no? No sé si alguno de ustedes pudo adquirirla en físico. De por sí yo tengo todavía varias copias de esta revista en físico. Si de pronto volvemos a vernos este año pues amerita, podríamos repartir algunas de esas copias físicas eh, de esta revista. Esta revista se pudo lograr gracias a la colaboración de la alcaldía de la localidad, que pues por medio de la alcaldía, nosotros junto a sus compañeros del año pasado, nosotros me refiero a un equipo, sí, a unas personas que también conozco que me colaboran muy de cerca con algunas de las actividades del proyecto. Y pues los estudiantes del año pasado de 11 eh, nos inscribimos a un concurso de unas becas que estaba dando la alcaldía de la localidad. El proyecto pasó y la alcaldía nos colaboró más o menos con 11 millones de pesos, pero no en el dinero efectivo, sino nosotros le pedíamos cosas y ellos nos dieron, nos cubrieron ciertos gastos hasta 11 millones de pesos, ¿no? Y uno de esos gastos fue la realización de esta revista. Todo, ¿no? La diagramación, eh, hubo que contratar personas que supieran de artes gráficas, se contrataron talleristas. Con los chicos del año pasado, pues hubo algunos talleres de fotografía y de escritura icónica. Pues les voy a mostrar esta revista conectándolo con el tema de, o más bien con los conceptos que acabamos de ver, de patrimonio cultural, de memoria histórica, de monumento, de bien de interés cultural, ¿sí? Para al final tratarlo de irlo conectando con el tema de la última clase que tuvimos, entre comillas, de ética, que estuvimos hablando fue de museografía y pues hicimos una actividad de una curaduría, ¿no? Entonces, recopilación social de la memoria de la localidad Rafael Uribe Uribe y pues colocamos allí volumen número 1, ¿no? Con la intención y con la ilusión de que de pronto se pudiera sacar no sé si se puede sacar un volumen 2 pero por lo menos sí vamos a sacar algunas curadurías sobre la localidad, ¿no? Que pues por esto estoy dando estas clases para ir haciéndolo como el paso a paso para lograr una evidencia a final de año. Entonces, toda está la diagramación de la revista, contenido. Editorial, capítulo 1, Cementerio Hebreo del Sur. Y tenemos allí, ¿cómo es la estructura de la revista? Pues tenemos unos capítulos que son, digamos que, bienes de interés cultural o, o lugares que representan la memoria histórica de la localidad, ¿no? O sea, todo es patrimonio cultural de nuestra localidad. Y en cada uno de esos capítulos, pues aparecen dos crónicas o tres escritas por sus compañeros, ¿no? Por sus compañeros del año pasado. Eh, y pues todas las fotos también son tomadas por sus compañeros, ¿no? Esta foto, si reconocen esta foto es tomada desde el Mirador de la Resurrección, ¿sí? Allá abajo se ven esos edificios azules, eso es este conjunto que se llama Bosques de San Carlos, y bueno, por ahí debe estar el colegio. Para mejor entendimiento de esta cartilla, hemos dividido su contenido en 5 partes fundamentales o capítulos. Pues aquí tenemos la editorial. Se las voy a leer. La revista que usted tiene en sus manos es uno de los resultados de un proceso de más de 4 años de investigación, gestión y puesta en práctica de metodologías historiográficas, pedagógicas y didácticas, además de las diversas correcciones y reestructuraciones de la idea primaria. Este documento es la evidencia del desarrollo del proyecto Memoria, Identidad, Apropiación y Paz, un museo itinerante
que se acondicionó para participar en el programa de estímulos de la alcaldía local dentro del proyecto de iniciativas artísticas, culturales y de patrimonio de la localidad Rafael Uribe Uribe. Este trabajo ha sido elaborado por los estudiantes del grado 11 de la institución educativa estatal Colegio Alejandro Obregón, jornada de la mañana del año pasado. La capacitación de los estudiantes y elección de fotografías estuvo a cargo de la licenciada en Educación Artística Melissa, que es una profe que ahorita está en primera infancia, pero pues que ella estudió licenciatura en artes, si no estoy mal, eh, y pues hizo su énfasis en artes visuales, ¿no? Entonces ella fue la que nos colaboró el año pasado con nuestros talleres de fotografía. Mientras que el desarrollo de las crónicas barriales usadas durante este ejercicio como una herramienta de trabajo intelectual y de análisis de la información recolectada durante el proceso de investigación en torno a la recuperación de la memoria histórica estuvo a cargo de Ana María López, comunicadora social y escritora de la localidad, que es una de las personas que estuvieron muy pendientes del proyecto el año pasado, ¿no? Ella es externa al colegio, ella no tiene nada que ver con Secretaría de Educación, pero digamos que por el lado ¿cómo lo diríamos? Pues de la alcaldía de la localidad y digamos, ciertos sectores culturales, ¿sí? Colectivos culturales, pues por medio de esos colectivos fue que se hizo el contacto y pues se pudo trabajar el año pasado con ella y pues con otros compañeros, ¿sí? Este año dicha investigación se enfocó en 5 objetos de estudio específico: la iglesia San José Obrero, la Pira del Amor, la Hacienda de los Molinos, el cementerio hebreo y el Parque Estadio Lolaya. Esta exposición es la reunión de los esfuerzos de los colectivos artísticos Museo de la Memoria, La Juría y la editorial comunitaria de La Vida de la Hoja, y los líderes sociales como Jairo Bolívar, consejero de Cultura de la localidad en la línea de patrimonio, además del trabajo intelectual y creativo de cerca de 90 jóvenes que conforman el colectivo Museo de la Memoria, que eran sus compañeros, ¿no? O sea, nosotros para presentarnos a la alcaldía no nos presentamos como Colegio Alejandro Obregón, pues porque no estábamos en representación del colegio, sino que nos presentamos como un colectivo cultural que se llamaba Museo de la Memoria. Y se inscribieron como colectivo los 90 estudiantes del año pasado de 11, ¿sí? Entonces, en la alcaldía, cuando recibimos el apoyo, pues no se hizo el nombre del colegio, sino se hizo el nombre de un colectivo cultural que tenía que ver con investigación de memoria histórica, que pues, esta es la evidencia. En este se fija como objetivos últimos el reconocimiento y posterior apropiación de los bienes de interés cultural y otros lugares significativos desde la perspectiva del patrimonio histórico-cultural para la localidad Rafael Uribe Uribe. ¿Qué podemos decir de la localidad Rafael Uribe Uribe? Que es un territorio con un gran patrimonio histórico y cultural al nivel del distrito y de la nación, el cual se ha visto afectado en gran parte por el abandono, el desconocimiento y la falta de inversión tanto del sector público como del privado, que aunque es reconocida como localidad hace menos de 50 años, posee un patrimonio material e inmaterial que se remonta desde la colonia santafereña y posiblemente antes de la llegada de los europeos. Entremezcla diferentes culturas y religiones y la revela por medio de monumentos, templos y edificios, el espacio, como también por medio de la historia, el culto y la memoria, el tiempo, construyendo, destruyendo y reconstruyendo un territorio dinámico geográficamente, además de toda una carga cultural e histórica en la conciencia colectiva de sus habitantes. Disfrute usted de consérvelas, úselas como material cultural histórico de nuestro territorio, la localidad 18, Rafael Uribe Uribe. Esta fue pues, la editorial que escribí el año pasado para la publicación de la revista. Entonces, igualmente pues para las futuras tareas que vayamos a desarrollar, este documento lo voy a dejar ahí público en el Google Sites, pues para quienes lo quieran leer. Eh, Todas estas fotografías fueron tomadas por sus compañeros. Y pues bueno, estas no vamos a leer ahora los compañeros por eso más bien dejo el link para poder revisar la revista por internet. Aquí lo que vamos a ver a continuación pues es como como una galería fotográfica, ¿no? De lo que se hizo el año pasado, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas fotografías del cementerio hebreo. Entonces tenemos aquí, fíjense que
la idea es que las fotografías pues tengan el nombre del autor, ¿no? Entonces tenemos aquí fotografías Ana López, que fue la tallerista de Crónica Urbana, que nos colaboró el año pasado. Todas estas fotografías son del interior del cementerio hebreo. Mm, Esto es de un compañero de ustedes que se llama Diego Montenegro, que se grabó el año pasado. Fíjense, en esta foto hay unas piedritas allí, están enfocando las fotos, esas piedritas. Pues no las están enfocando, ¿no? Pero hace parte ahí de la distribución de todos esos objetos, un cúmulo ahí de piedritas. Y es que los judíos no llevan flores a los muertos como hacemos los católicos o como hacen los católicos, sino que ellos lo que hacen es colocar tierra o piedra, ¿no? En el sentido de que somos polvo, ¿sí? Y regresamos al polvo. Además, ellos también, una tradición de ellos es romper eh, la lápida, ¿no? La lápida de mármol donde está su pariente, ¿sí? Su cercano. Y pues es como una forma de representación del luto, ¿no? Del dolor por la pérdida del ser querido. Todas estas fotos entonces las vamos a encontrar allí. Pues no todas las vamos a encontrar en la revista, pero sí, digamos que una selección, ¿no? Como las mejores. Creo que hace parte de esa selección que aparece allí en la revista. Pero este es el monumento del Holocausto nazi, ¿no? Se encuentra, digamos que prácticamente en el centro del cementerio. eh, y pues tiene, fíjense que tiene el símbolo del candelabro de siete brazos, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de ese símbolo, pero pues que es la representación una de las representaciones o de los símbolos que, que representan a la religión judía. Tiene que ver más que todo o con la ciencia o con las artes, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver bastante con la cultura, ¿no? Con la cultura en el sentido de, intelectual, ¿no? ¿Sí? Con la ciencia, porque es una cosa que representa, por ejemplo, el Hospital San Carlos tiene un interés científico pues profundo, ¿sí? Pues por sus investigaciones y por toda la tecnología que manejó para el tratamiento de enfermedades pulmonares aquí en Bogotá y también histórico, ¿no? Y pues hasta podemos hablar que arquitectónico, ¿no? Pues por la manera en que fue construido el edificio o el complejo, porque es un conjunto de edificios. Podría tratar un bien en particular o una determinada colección o un conjunto de bienes, los cuales deben ser conservados como una unidad indivisible. Todo esto pues está reglamentado por unas leyes específicas, ¿no? La 1185 de 2008 y la 397 del 97. Y pues se puede, digamos que clasificar también en diferentes ámbitos, ámbito nacional, departamental, distrital, ¿sí? O sea, hay una clasificación territorial también de los bienes de interés cultural. Estos bienes pues, pueden ser monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, entre otras denominaciones que tengan algún tipo de declaración de un régimen especial previo, ¿sí? Entonces tenemos una definición que prácticamente es jurídica, ¿no? Que es legal, de protección de ciertos objetos que cumplan con estas características señaladas aquí en la pantalla. Bueno, Estadio Enrique Olaya Herrera. Todas estas fotografías que se tomaron en grupos de trabajo, ¿no? Durante las clases se organizaron unos grupos de trabajo y a estos grupos pues se les entregó cada uno de estos temas, ¿sí? Y pues se pidió acceso a muchos de estos lugares por medio de cartas, ¿sí?
y, digamos, este día nos visitaron, nos acompañaron, perdón, pues funcionarios del mismo estadio, ¿no? Que nos hablaron sobre la historia del estadio pues nos permitieron el acceso pues a la mayoría de las construcciones, ¿no? De las edificaciones. Tenemos aquí la Hacienda Los Molinos, que tenemos aquí en la localidad se encuentra pues digamos que las ruinas de una hacienda que fue muy importante durante la época colonial, ¿no? Cuando Bogotá ni siquiera se llamaba Bogotá, sino se llamaba Santa Fe y no existía el Estado colombiano. Esto era sí, el nuevo reino de Granada. Eh, en esta hacienda se producía parte de la harina que se consumía pues, en todo este territorio, ¿no? Y pues es una hacienda que tiene una carga histórica bien importante, pero que se está cayendo. Pues porque nadie, aunque esto es un bien de interés cultural, pero es privado, ¿no? Esto pertenece a una señora que es una herencia familiar, sí, de generación tras generación, pero siendo bien de interés cultural, no, pues no se ha gestionado como unos recursos pues para evitar que la casa se caiga, ¿no? Y pues que sería una lástima que se cayera. Pues, por lo que les estoy comentando, es una construcción que tiene más de 300 años y pues es una cosa que se podría convertir en un lugar pues, visitado por muchas personas, ¿no? Turístico. Pero pues, como ven, hay algunas partes de la hacienda ya están completamente destruidas, ¿no? Y en otras hay peligro de ingresar, por ejemplo, este corredor, ¿sí? Hay partes de la casa donde el piso ya se cayó, el techo se está cayendo, y pues sería, sería muy triste la desaparición de un lugar como estos. Y pues todo por la falta de interés de mucha gente, ¿no? Que podría invertir pues, para evitar pues, que este bien desaparezca. Ujú. Tenemos aquí también fotografías de la iglesia San José. Ese día, ese día que fuimos a tomar estas fotografías, el señor cura muy amablemente nos dejó ingresar. Aquí tenemos unas fotografías como a los osarios, ¿no? En esta iglesia hay unos osarios, yo no sabía, hay tres galerías donde guardan los restos de creyentes. Y cada galería pues tiene el nombre de un santo, ¿no? Creo que esta es la Dolorosa, si no estoy mal. Esta galería pues tiene la imagen de la Dolorosa pues esta fotografía es una de las que se tomaron ese día que nos dejaron ingresar a, a estos osarios. Aquí en el museo, las fotos que ahorita les estaba mostrando, pues no les mostré los 5 sitios, ¿sí? Eh, eh, fueron tomadas el año pasado, 2019. Y aquí en la página del Museo Alejandrino, pues que tiene que ver pues en gran parte esta página va a tener que ver con nosotros de aquí en adelante, pues porque la idea es que con los trabajos que logremos, pues se puedan presentar aquí en el museo, los que se hagan este año con ustedes. Eh, Aquí en esta página actualmente podemos encontrar la exposición del 2017 y la exposición del 2018, ¿sí? Habría que sentarse a trabajar en la exposición 2019 y en procurar hacer el espacio para la exposición de ustedes de este año. Eh, mm, Aquí también tenemos unos documentos que pues estos también los tienen ustedes ahí en la página del Google Sites. Son las fichas básicas de la localidad, ¿no? Donde encontramos toda la información pues, que ha recolectado el gobierno y pues que la hace pública, ¿no? Entonces nos entregan acá como una pequeña reseña histórica
y pues varias de las características o más bien descripciones del territorio donde encontramos la localidad Rafael Uribe Uribe. Allí pues tenemos tres documentos, ¿no? El que estamos mirando se llama Recorriendo la localidad Rafael Uribe Uribe. Esta se llama Conociendo la localidad Rafael Uribe Uribe, que también pues, es publicada por el gobierno. La verdad, creo que no se ha publicado ninguna actualización de estos documentos, ¿no? Creo que los oficiales son estos tres, sí, los que del gobierno, o sea, que reconocí, publicados directamente por la alcaldía. Y esta que es la ficha básica de la localidad. Igualmente, pues, publicado por la alcaldía de Bogotá. Fotografías respectivas y todo.